tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología les da una cordial bienvenida a nuestra tradicional serie en conferencias ambientales. En esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña una doctora del CICESE de Baja California, la doctora Cecilia Arteaga, quien... María Clara. La doctora María Clara Arteaga, del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. Les comento un poco del currículum de la doctora. La doctora realizó la licenciatura en Biología en la Universidad de Antioquia, Colombia. Posteriormente realizó su maestría en Ecología en el Instituto de Pesquisas de Amazonia, INPA, en Brasil, y luego realizó su doctorado en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigadora titular B en el Departamento de Biología de la Conservación en el CICESE. Su línea de investigación está dirigida a explorar cómo los factores históricos, ecológicos y antrópicos han influenciado la diversidad y estructuración genética de poblaciones de animales y plantas. Combina trabajo de campo, datos moleculares y genómicos, así como análisis espaciales para explorar preguntas de la ecología y la evolución de las especies. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida, doctora, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme, me da mucho gusto estar aquí. El día de hoy les voy a contar un poquito de lo que hemos estado haciendo en los últimos años aquí en esta región de la península. El título de la plática es Diversidad biológica resultante de la coevolución entre yucas y polillas. Entonces, la diversidad biológica, chicos, se puede medir en diferentes escalas. Aquí les pongo fotos como de las diferentes escalas que podemos usar. Podemos verlo a nivel de ecosistemas. Podemos verlo a nivel de especies. ¿Sí ven mi mouse? No sé si se ve mi mouse. Sí. Ok, perfecto. Podemos verlo también a nivel de poblaciones o variedades. Aquí les pongo los chiles que a todos les gustan tanto. Hay una cantidad de variedad de chiles. Si lo vemos a nivel de especies silvestres, pues las poblaciones silvestres también pueden presentar diversidad. Y también lo vemos desde el punto de vista genético. La base genética es pues, fundamental para tener la diversidad biológica que podemos ver pues, en la naturaleza. Permítanme un segundo. Ok. La coevolución, chicos, es una fuente de diversidad. ¿Por qué quiero como mezclar estas dos palabras de biodiversidad y coevolución? La coevolución es un mecanismo que genera diversidad y lo podemos definir como el cambio evolutivo recíproco en especies que interactúan. Miren, la coevolución genera una gran diversidad de formas o fenotipos. Aquí les pongo algunos ejemplos. Las espinas de las acacias son estructuras especiales que sirven de casa para las hormigas, que de manera mutualista defienden a la planta y la planta les ofrece casa a las hormigas. También tenemos un ejemplo del colibrí con la planta con la flor que poliniza. Fíjense cómo la forma del pico sigue la forma de la flor. O tenemos el ejemplo de polillas que tienen probóscides muy largas para entrar hasta el fondo de las corolas de las flores. Y finalmente, pues el ejemplo que nos compete en esta plática es el de las yucas y las polillas, que ahorita les voy a contar un poquito más de esta diversidad de formas que se ha generado gracias a la coevolución entre polillas y yucas. Otra fuente de diversidad, la coevolución también es una fuente de diversidad genética, porque recuerden que el flujo genético, es decir, cómo se mueven los genes entre las poblaciones de organismos que están involucrados en esta coevolución, va a depender de la disponibilidad de los recursos. Es decir, si yo tengo polillas que de manera obligada deben visitar las flores de las yucas, estas polillas solo van a estar donde estén las flores de las yucas y las yucas solamente van a estar donde estén las flores. Entonces la coevolución también está moldeando la diversidad genética de las poblaciones de especies que están involucradas en estos procesos. Entonces el día de hoy les quiero contar de una interacción maravillosa que a mí me apasiona y que yo espero que después de esta plática ustedes también
queden como muy impresionados porque la naturaleza y los procesos de selección natural han generado una pues, maravilla en cuestión de fenotipos. Y es esto de las yucas y de las polillas. Esta es una interacción obligada de mutualismo, es decir, las dos especies necesitan relacionarse para poder permanecer como especies en los paisajes donde están. Voy a hablarles primero de la yuca. Miren, la yuca, que en este caso sería el huésped, ¿no? Es una planta perenne que en los ecosistemas donde está, ella ayuda a la absorción de agua. Es fuente de alimento para muchas, es fuente de alimento y de refugio para otras especies. Y también ha sido muy utilizada, las especies de este género han sido muy utilizadas como fuente de fibras y de fitoquímicos. Estas plantas producen unas inflorescencias muy llenas de flores, de más de 100, con cientos de flores, y esas flores son visitadas por estas polillas del género Tegeticula. Estas polillas, las hembras de las polillas tienen unas estructuras bucales especializadas para cargar el polen. Ellas van a una flor, agarran el polen de esa flor y vuelan a otra flor. Cuando llegan a la otra flor, lo primero que hacen es ovopositar en el pistilo de las flores. Y ya que ellas han dejado el huevito adentro de la flor, luego polinizan esa flor, de manera que aseguran que esa flor se convierta en fruto y esas semillas del fruto van a ser la fuente de alimento para sus larvas. Pero además hay un tercer nivel súper interesante que son los parasitoides. Después de que se forman los frutos de estas plantas, adentro de los cuales están las larvas de las polillas, llegan los parasitoides que perforan el fruto con su opositor, paralizan a la larva de la polilla y ponen un huevo al lado de esa larva, que luego se va a convertir en larva del insecto y se va a comer a la larva de la polilla. Entonces, este sistema de especies que están coexistiendo y que han estado coevolucionando, pues ha llevado a la gran diversidad de yucas y de polillas que vemos en la naturaleza. Y ellos, este es un mutualismo obligado, porque si la polilla no poliniza, la planta no produce semillas, y si la planta no produce flores, la polilla no tiene donde poner sus huevos. Entonces, por eso es uno de los ejemplos clásicos de coevolución. Bueno, y el parasitoide, que es este tercer nivel, pues hace todavía más interesante el sistema. Bueno, el origen y diversidad del género yuca se remonta hace aproximadamente 11 millones de años. Es un género que surgió en América del Norte. Es una especie es un género que se distribuye de Belice al sur de Canadá. Solamente lo tenemos aquí. Y hay aproximadamente 40 especies de yuca y aproximadamente 20 especies de polillas, muchas de ellas asociadas a una única especie de yuca o algunas que interactúan con 2 o con 3 especies, como lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero como llevarlos a la región donde hemos trabajado en estos años, que es la península de Baja California. En la península de Baja California, que es toda esta región que estamos viendo en el mapa, se distribuyen 3 especies de yucas. Tenemos a la yuca shidígera, que está aquí al norte. Aquí como las puse, así están en la península. Tenemos a yuca shidígera, que está al norte de la península, a yuca válida, que está en el medio, y a yuca capensis, que está aquí en la puntita, en la región de los Cabos. Estas yucas tienen a sus polillas asociadas, ¿sí? Tenemos 2 especies de polillas para la yuca shidígera y tenemos una sola especie para estas 2 yucas que son las endémicas. Y tenemos un género de parasitoide, que es esta avispa que les contaba, que se distribuye a lo largo de toda la península y está interactuando con diferentes especies de polilla. Entonces, esto que les marco en el cuadro naranja son especies que son endémicas de la región. Endémicas quiere decir que solamente están en esta región, no están en ninguna otra parte. Y lo que les quiero hablar a continuación tiene que ver con estas especies. Las yucas han sido usadas por muchísimo tiempo para diferentes cosas. Las usan, por ejemplo, los troncos los cortan y los exprimen para sacar metabolitos secundarios que usan para hacer alimento de ganado, para también cambiar las condiciones de suelos antes de cultivarlos.
Pero también utilizan, además de los troncos, utilizan a las flores. Hay muchas regiones en México donde se comen las flores de las yucas y también a los frutos los usan muchas personas para alimentar a ganado. Si ustedes se dan cuenta, al arrancar frutos o flores, estamos teniendo un efecto sobre los 3 niveles tróficos de los que les hablaba. Bueno, estamos afectando la demografía de las plantas porque estamos sacando individuos de las poblaciones. Estamos afectando la demografía de las polillas porque esas polillas están dentro de los frutos, ¿sí? Y también estamos afectando la demografía de las avispas parasitoides que también están aquí adentro de los frutos. Entonces esos usos, muchas personas pues no se dan cuenta que al extraer una inflorescencia o una infrutescencia se están llevando no solo la infrutescencia, sino quien poliniza esas plantas y quien parasita a esos polinizadores. Entonces, siguiendo un poco el título de la plática, es cómo hay diversidad a partir de esta coevolución. Ahorita les hablaba de que la coevolución es fuente de diversidad porque nos da diferentes formas o fenotipos y también influencia esa distribución de la variación genética de las poblaciones de especies involucradas. Pero aquí les quiero dar un ejemplo muy puntual de cómo esa interacción de coevolución ha generado diversidad aquí en la península. Y les voy a hablar de un proceso muy interesante que se llama la hibridización, que es cuando especies diferentes se mezclan y entonces generan nuevas formas, ¿sí? Esa hibridización, esa mezcla genética y fenotípica o de formas, confiere a los híbridos, que son esos nuevos organismos mezclados, la capacidad de establecerse en lugares nuevos y a lo largo del tiempo llegar a originar nuevas especies. Entonces vámonos a estas especies endémicas que les mostraba que tenemos en la península. Estas dos especies, que se llama yucca válida y yucca capensis, se distribuyen aquí en el centro y en el sur. Por mucho tiempo, esas especies habían sido solo una. Vinieron, la describieron y dijeron, todo lo que hay de yucas de aquí para abajo hasta el sur es una sola especie. Pero luego hubo un historiador natural que se fue para allá, para la Sierra La Laguna, que está aquí al sur, y se dio cuenta que las poblaciones de yuca de esta región eran morfológicamente muy diferentes a las del centro de la península, ¿sí? Y entonces nombró una nueva especie que se llama yucca capensis, pero eso ocurrió apenas hace 25 años. Él también notó que estas poblaciones de aquí, que están como lejos de estas y lejos de estas, eran fenotípicamente diferentes. Él dijo, aquí hay unas formas distintas de yuca que no son ni parecidas a las del sur, ni parecidas a las del centro que están en el desierto. Entonces él decía, probablemente se están mezclando, pero no sabemos, solo lo dejó abierto. Entonces nosotros llegamos, bueno, pero antes les voy a decir por qué es que esas especies pueden hibridizar. Cuando hay especies hermanas, es decir, que llevan poco tiempo en la historia del planeta, hace poco tiempo que se separaron, esas especies comparten muchas cosas y algunas de las cosas que pueden compartir aún es que se pueden reproducir, ¿sí? Pueden no existir barreras reproductivas y entonces se mezclan y generan nuevos organismos. Entonces, estas dos especies endémicas son especies hermanas. Y otra cosa que ellas comparten es al polinizador. Ellas son polinizadas por la misma polilla. Y acuérdense que como es un mutualismo obligado, esa polilla tiene que polinizar a la planta, a la flor. Nadie más la puede polinizar. Entonces, siendo especies hermanas que comparten el mismo polinizador, pues puede darse la posibilidad de que hibridicen, ¿sí? Pero eso lo tenemos que probar, no solo lo podemos plantear, hay que ir atrás de datos a probar si en realidad sí están hibridizando. Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos es, bueno, ¿cuál es la variación normal que puede haber en esas especies endémicas y si esas poblaciones que parecen mezcladas en realidad sí lo son? Entonces, vamos a medir diferentes cosas para probar qué tan variables son las especies endémicas y cómo están esas poblaciones que se proponen como poblaciones híbridas, ¿sí? Entonces nos fuimos a medir 3 cosas diferentes y es muy interesante entender que para nosotros poder proponer nuevas entidades evolutivas tenemos que usar diferentes fuentes de información.
Entonces nos fuimos y dijimos, bueno, hay que irnos por toda la península y vamos a medir morfológicamente cómo son los individuos dentro de las poblaciones a lo largo de las distintas especies y a lo largo de las poblaciones que se llaman híbridas. Luego vamos a irnos a recolectar información ambiental a lo largo de toda la península para también ver climáticamente dónde están esas especies. Y finalmente vamos a obtener información genética que nos ayude a darle un sustento a que esto es algo distinto o decir simplemente que se mezclaron y están siendo una sola unidad evolutiva. Entonces, primero, lo morfológico. Nos fuimos a través de toda la península y medimos a 615 individuos. Les medimos distintas cosas. Y lo que encontramos es que sí hay diferencias. Miren, fíjense, en el mapa yo pongo en rosita esta especie que está en el desierto, que se llama yuca válida. En azul pongo la especie de la puntita de la península que está en una selva baja caducifolia, ambientalmente diferente. Y en amarillo pongo estas posibles poblaciones híbridas. Y entonces nosotros vimos aquí en azul siempre va a estar la especie de capensis, que es la de la punta, en amarillito están los híbridos y en rosita están la especie del desierto. Entonces medimos diferentes partes del árbol, ¿no? De lo que es la planta y vimos que la longitud total de la planta es distinta, o sea, las dos especies sí difieren y los híbridos son intermedios. El tamaño de las poblaciones híbridas es intermedio en comparación con la longitud total de las poblaciones parentales. Igual con la longitud solo del tallo. Luego fuimos a la roseta, que es esta donde están todas las hojas, y vimos que la altura a la roseta también es diferente entre las especies y las poblaciones híbridas están ahí como a la mitad. El ancho, que tanto se abren las hojas en la roseta, también es un valor, son medidas morfológicas que difieren entre especies. Es muy importante probar si morfológicamente las especies son distintas y si además esas especies híbridas, esas poblaciones híbridas también difieren. Finalmente nos fuimos con la hoja y vimos que las hojas en las poblaciones del sur son más largas y más anchas, mientras que la especie del desierto, las hojas son más pequeñas. Pero para resumirles toda esta información morfológica, lo que nos dimos cuenta es que sí hay diferenciación morfológica entre las dos especies endémicas y entre las poblaciones híbridas. Pero lo interesante es que las poblaciones híbridas tienen valores intermedios de lo que son sus poblaciones que vamos a llamar parentales, ¿no? Que fueron las que se mezclaron. Ahora, hasta este momento solo sabemos que morfológicamente son distintas. Ahora nos preguntamos, ¿y ambientalmente están ocurriendo en regiones diferentes? Entonces nos fuimos y a partir de los datos de las localidades donde sabíamos que estaba cada especie, extrajimos la información ambiental de unas capas que hay, que están disponibles, que se llama WorldClim. Son capas de temperatura y precipitación, ¿sí? Entonces analizamos esos datos y vimos qué pasaba, si las poblaciones de cada especie estaban en un mismo ambiente o en ambientes distintos. Lo que obtuvimos es que fíjense cómo aquí en un análisis de componentes principales, que solamente lo que hace es que me agrega las localidades que se parecen más entre sí, pudimos observar que las amarillitas son las poblaciones híbridas, las azules son las poblaciones de una de las especies que es capensis y las rosas son otras. Entonces, ambientalmente, estas dos especies y sus híbridos están ocurriendo en regiones climáticamente diferentes y eso está agregándole una palomita más a que probablemente esas especies sí, esas poblaciones sí son híbridas. Y aquí les pongo las fotos porque es que ya vimos que morfológicamente son distintas. Miren, Válida está en el desierto. Capensis está en un tipo de bosque seco caducifolio y las híbridas están en un ambiente intermedio. Ahora nos faltaba la tercera fuente de información que era saber si genéticamente eran diferentes. Entonces nos fuimos también por la península y nos costó colectar muestras de algunos individuos porque unas de ellas son altísimas, por ejemplo. Aquí andábamos en el trabajo de campo y toca hacer peripecias para agarrar un pedacito de hoja que es de donde sacábamos el ADN. Entonces sacamos ADN de muestras de toda la península y analizamos unos marcadores genómicos
¿Y qué observamos? Miren, aquí en este gráfico les muestro los componentes genéticos distintos. Entonces, fíjense cómo en azul oscuro tenemos un componente que está en todas las poblaciones de una de las especies. En morado está un componente distinto que está en la otra especie. Y aquí en la mitad tenemos a esas poblaciones híbridas y lo que descubrimos es que esos individuos de las poblaciones híbridas tienen un poquito del componente de una especie y otro poquito del componente de otra especie. Entonces, son genéticamente mezclados. Esa fue nuestra tercera evidencia de que efectivamente estas poblaciones sí son híbridas. Ok, entonces ya tenemos que morfológicamente son distintas, que ambientalmente ocurren en áreas diferentes y que genéticamente son también distintas, que las poblaciones híbridas son una mezcla de las dos. Ahora la pregunta es, ¿cómo fue que eso ocurrió? O sea, ¿cómo puede ocurrir que dos especies se mezclen? Ya les dije que eran hermanas, entonces que probablemente no hay barreras reproductivas y entonces por eso se mezclan y que comparten un polinizador. Pero si ustedes se ponen a ver el mapa, se dan cuenta que están muy lejos. O sea, esta especie está en la mitad de la península y a cientos de kilómetros está la otra especie. Entonces, teníamos dos posibilidades. La primera era que esta polilla era súper poderosa y volaba a distancias así de cientos de kilómetros, ¿no? Esa era la primera opción. La segunda opción es que en algún momento estas especies estuvieran juntas, pero teníamos que probar también eso. Entonces, lo primero que hicimos fue determinar la distancia a la que vuela la polilla para poder saber si había sido la polilla la que había atravesado media península volando hasta llegar a las poblaciones del sur y del sur hasta la mitad de la península. Entonces nos fuimos y colectamos frutos de plantas madres, las germinamos en el invernadero, sacamos ADN y genotipificamos con unos marcadores y luego lo que hicimos fue análisis de parentesco y a partir de esos análisis de parentesco pudimos estimar qué tanto se parecían los individuos entre sí y esa información nos ayudó a calcular qué tanto estaba moviendo polen la polilla polinizadora. ¿Qué fue lo que descubrimos? Descubrimos que la polilla vuela por distancias muy cortas, ¿sí? Ella hace vuelos cortos de máximo 40 metros. Ella está moviendo el polen solo 40 metros aproximadamente entre planta y planta. Es decir, la posibilidad de que una polilla en el centro de la península agarre polen de una flor y se vaya hasta el sur es muy improbable. O sea, eso no está ocurriendo. Entonces, de esta manera descartamos esa hipótesis de que era la polilla la que estaba volando toda esta distancia. Nos quedaba una segunda hipótesis, que era que en algún momento de la historia de la península, estas dos especies pues coexistieron en un mismo lugar, ¿sí? Y eso es probable porque los cambios climáticos del pasado generaron cambios en la distribución de los hábitats y por lo tanto de las especies, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue construir unos modelos de distribución de las especies y proyectarlos hacia el pasado para darnos cuenta si en el pasado esas áreas de distribución se habían sobrelapado y habían estado juntas las poblaciones de yuca válida con las poblaciones de yuca capensis. Y ahora sí, a 40 metros se puede mover el polen por cuenta de la polilla, pero tenían que estar juntas esas dos especies. Entonces eso fue lo que hicimos. Miren, esta es la distribución hoy de yuca válida, que es la que está en el centro de la península. Esta es la de yuca capensis, que está allá en la punta. Hace 6.000 años esto estaba así y hace 21.000 años esta especie había subido poquito. Miren, esta especie había subido un poco y esta especie había bajado un poco. Y entonces ambas, al parecer, estuvieron en el lugar donde actualmente están estas poblaciones híbridas. O sea, las especies aumentaron su distribución hace 21.000 años por el cambio climático, coexistieron, la polilla hizo su trabajo, lo que pasa es que movió polen entre flores de especies distintas porque ella poliniza las dos y generó individuos híbridos que se establecieron. Luego las especies hoy, fíjense como ya no coexisten ahí, solamente quedaron las híbridas, pero entonces esto sí fue el resultado de los cambios climáticos del pasado.
Entonces, ¿qué podemos concluir de este primer ejemplo que les traigo? Podemos concluir que las poblaciones híbridas son morfológica y genéticamente diferentes. Efectivamente lo probamos con datos y vimos que sí, que son distintas, que las especies son distintas y que además los híbridos son distintas a las especies. Luego, esa combinación genética nueva le permite probablemente explorar a estas poblaciones híbridas nuevos ambientes y por eso están ocurriendo en un clima diferente, en un área climáticamente distinta. Hay barreras espaciales, porque ya vimos que hoy están distribuidas alopátricamente, es decir, no están juntas, sino que cada una está en un lado de la península. Eso es una barrera espacial que evita que se estén cruzando. Y temporales también, porque la floración de las especies es en momentos distintos. Y esas barreras están manteniendo el aislamiento de los híbridos y las están manteniendo como una entidad evolutiva distinta que a largo plazo se podrá llamar una especie diferente. Ahora, para poder entender esto de nuevas especies, ¿no? Y para poder entender el origen y proponer nuevas especies, necesitamos fuentes de información distintas. No es solo la información genética, ni es solo la morfología, tenemos que meterle diferentes datos de la ecología, de la genética, de la morfología. Nos falta todavía hacer estudios de selección natural para ver qué tanto se están manteniendo independientes y ya cuando tengamos todo eso vamos a poder decir, listo, estas poblaciones que están aquí si son distintas y las podemos llamar de tal manera, como una nueva especie. En este momento van en proceso, ¿no? De ser independientes, pero no las podemos nombrar especies nuevas todavía porque faltan datos. Pero lo que les quiero llamar la atención es que toca recoger datos de diferentes fuentes de información. No solamente es una la que te va a decir que entonces son cosas distintas, no, a ver, la genética, la morfología, la ecología. Con todo eso podemos tener más como más solidez a la hora de proponer nuevas entidades taxonómicas. Ok, entonces ya les conté esto de las yucas y ahora las polillas. Vamos a ver qué está pasando con las polillas porque ellas están moviendo el polen, pero acuérdense que ellas solamente están donde están las flores porque las flores son el lugar a donde ellas van a poner sus huevos. Estos huevos van a formar larvas que van a comerse parte de las semillas y que en algún momento ya siendo fruto, esas larvas salen del fruto, caen al piso y entran en latencia hasta el año entrante cuando vuelven a florecer las yucas y ahí emergen, se reproducen y vuelven a repetir el proceso. Entonces, ¿qué está pasando con la diversidad genética de estas polillas? Estas polillas son súper difíciles de ver como adultas para estas especies de yuca, ¿no? Tal vez haya para otras especies de yuca cuyas polillas salen en el día, ¿no? Pues las teguetícula baja, que se llaman así las polillas de estas especies de yuca endémicas, son más nocturnas, entonces es súper difícil encontrarlas como adultos. Sin embargo, si tú agarras los frutos y abres los frutos, vas a encontrar ahí las larvas. Entonces lo que hicimos nosotros fue colectar frutos a lo largo de toda la península, extrajimos las larvitas y lo que hicimos fue analizar genéticamente esas larvas. Este proyecto apenas lo estamos empezando, esta parte del proyecto apenas lo estamos empezando, pero ya tenemos una primera información que lo que nos dice es que estas polillas son una sola población a lo largo de toda la península. O sea, no es que haya una población que es propia de Capensis y otra que es propia de Válida, no. Esta especie a lo largo del tiempo se ha mantenido como una única unidad evolutiva. Tenemos 7 haplotipos en las larvas de aquí de yuca válida, tenemos 4 haplotipos en yuca capensis. Pensamos que las polillas de esta región pues como tienen poblaciones más grandes, porque yuca válida es una especie que tiene mayor distribución, entonces probablemente eso ayuda a que sean más diversas genéticamente, pero necesitamos aumentar el número de muestras y amplificar otros marcadores que nos permitan como concluir efectivamente si estas polillas son 2 poblaciones diferentes o es una sola población a lo largo de toda la península. Ok, entonces
la otra parte que les quiero hablar ahorita es de la yuca que no les he hablado, que es la yuca shidígera. Miren, ahorita les conté una historia muy interesante de cómo la diversidad surge de esta coevolución y esto ocurrió en las especies endémicas, pero tenemos una tercera especie que es la yuca shidígera y que se distribuye al norte de la península. Esta yuca está también en parte de Estados Unidos, entonces nosotros nos preguntábamos cómo llegó esta especie a la península. O sea, esta especie divergió de las especies endémicas que ya habíamos estudiado o fue una especie que colonizó la península en algún momento de la historia evolutiva del planeta. Entonces lo que hicimos fue, en la parte de la península, de la distribución de la península, colectamos muestras a lo largo de toda la distribución, ¿sí? Como 240 individuos, amplificamos unos marcadores moleculares, también hicimos estos modelos de nicho que les mostraba que hablan de la distribución de la especie hoy y en el pasado, y con eso pudimos reconstruir qué le había pasado a la especie, cómo había surgido, cómo había llegado a la península. Lo que nosotros encontramos es que las poblaciones del norte son más diversas que las poblaciones del sur. ¿Esto por qué? Esto puede pasar porque las poblaciones del sur apenas están colonizando y entonces son pocos individuos que van llegando a las nuevas áreas, fundan las poblaciones y van avanzando latitudinalmente, pero piensen que les estoy hablando de tiempos evolutivos, de miles de años, ¿ok? Entonces, lo que vimos es que las poblaciones del borde de la distribución aquí son menos diversas genéticamente y aquí son más diversas. Y eso nos daba un indicio de que la especie probablemente había llegado desde el norte y está avanzando hacia el sur de la península. Y esta es la distribución actual de la especie hoy. Entonces lo que hicimos fue proyectar esa distribución al pasado, a ver si había habido cambios en la distribución de las condiciones apropiadas y eso nos ayudaba a entender si la especie había colonizado o no. Y fíjense cómo hace 120.000 años, que fue el último interglacial, que fue antes de que se volviera a congelar todo. En ese interglacial, las condiciones de la especie, las condiciones apropiadas para que la especie esté en un lugar, llegaban hasta aquí. Luego, en la glaciación, esas condiciones estaban un poco más hacia el sur. Y hace 6.000 años, esas condiciones llegaban casi hasta la mitad de la península. Y si ustedes ven dónde está la especie hoy, vemos que está casi hasta la mitad de la península. Entonces, lo que nosotros concluimos es que las condiciones climáticas apropiadas para la especie aumentaron a lo largo del tiempo y eso fue permitiendo que las poblaciones fueran migrando hacia el sur hasta hoy estar donde están distribuidas. Entonces, sobre esta especie, ¿qué podemos decir? Que los cambios climáticos del Pleistoceno afectaron a la península y eso afectó la distribución de las especies. ¿Sí? En los últimos 120.000 años se incrementó el área con condiciones apropiadas para esta especie y esta especie llegó desde el norte, pero también necesitamos diferentes fuentes de información para poder contar esta historia, ¿sí? Entonces, de esta manera, o sea, esta diversidad que vemos hoy cuando salimos a pasear por la península, que es divina, ojalá un día vengan y puedan recorrer esta península porque es súper bonita paisajísticamente, a nivel de especies, es súper interesante. La historia climática de la península tiene muchísimo que ver con la diversidad actual de las especies que habitan esta península. Ahora, el comportamiento de la polilla que está interactuando con estas especies de yucas también determina que las especies estén donde estén o que haya híbridos donde están los híbridos. Y esto todo ocurre porque hay un mutualismo obligado entre esas polillas y entre las yucas. Ahora, además de ser un trabajo, pues que a quien lo hace es porque le gusta. A mí me encanta este trabajo, me encanta caminar por la península, ver estas plantas maravillosas y pensar en todo lo que está ocurriendo ecológicamente y todo lo que pasó en la historia para que esas especies estén ahí. Lo importante también es pensar cómo podemos hacer para que esta información que estamos recogiendo y generando sirva
para la conservación de las especies. La suerte es que la IUCN, que es un organismo súper importante que cataloga el nivel de conservación de las especies, esta Unidad Internacional de Conservación de la Naturaleza tiene una lista roja de especies en peligro de extinción y tiene diferentes categorías. Entonces nosotros pudimos participar en las fichas técnicas de dos de las especies de yuca de la península para decir, bueno, estas especies no están tan críticamente en peligro, es decir, ellas sí son abundantes, sí están, no hay tanto problema, no las están afectando tanto, pero miren, por ejemplo, esta es una endémica, la que está en la mitad de la península, y su demografía es estable, es decir, no hay problema con esta especie. Pero esta especie, que también se catalogó como de menor atención, pero ya se puso que está decreciendo, porque esta es una especie que extraen mucho para aprovecharla, y eso a lo largo del tiempo va a tener un efecto grave sobre la conservación de sus poblaciones. Entonces, toda la información que hemos generado ha sido usada por la IUCN para poder enriquecer la información de las fichas y poder asignar una categoría de conservación a estas especies. Quiero agradecerle a todos mis alumnos que han trabajado duro, porque son chicos súper comprometidos, dedicados, y todos ellos han generado muchísima de esta información y han ayudado muchísimo al avance de la ciencia con relación a las yucas y las polillas, también a los que han colaborado con nosotros, a mi técnico, que también es fundamental, y a las fuentes de financiación pues, que han apoyado este proyecto. Aquí les dejo unas fotos de yucas que hay en su estado, deben ser maravillosas, ojalá un día caminen por esos altiplanos y vean estas especies y se acuerden de esta historia. Cuando vean esas inflorescencias, piensen que van a ver polillas que van a estar visitándolas, o cuando vean los frutos, se acuerden que adentro de esos frutos seguro hay larvas de polillas y larvas de avispas parasitoides. Entonces es súper importante conservar a estas poblaciones, porque están conservando, además de servicios ecosistémicos, están conservando a toda una comunidad de insectos asociados. Esto es lo que les quería contar hoy. Díganme si tienen alguna pregunta. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la conferencia. Damos tiempo para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede prender el micrófono y hacerla directamente, o también la pueden escribir en el chat de Zoom o en el chat. Yo tengo una pregunta, Sergio. Sí, adelante. Ahorita mencionaba la doctora, que muchas gracias por su plática, doctora, muy, muy interesante, que a veces ha habido uso de estas plantas. Yo tengo entendido que, y no sé si lo dijo al principio, llegué un poquito tarde a la plática, de que utilizan mucho la inflorescencia para la industria. Si es así, ¿en qué se usa? Utilizan, gracias por tu pregunta. Sí, efectivamente utilizan todas las partes de las plantas, pero para la industria utilizan principalmente los troncos. De los troncos extraen saponinas y otros compuestos secundarios que utilizan para hacer alimento de ganado porcino, de ganado vacuno. También hacen como solventes o líquidos para los suelos agrícolas, porque estos compuestos secundarios de las yucas ayudan a cuestiones del pH. Explotan muchísimo estas especies. Aquí hay una de las especies que hay aquí, que es yuca shidígera, que es la que está más al norte. Es muy triste porque la explotan de manera ilegal. Los ejidatarios extraen troncos y se llevan eso, y cada rato decomisan camiones con toneladas de troncos de esta especie. Entonces sí, lamentablemente, y lo interesante es que, o sea, aquí es regular, se supone que aquí eso es autorizado, y la mayoría de los productos que hacen las exportan a Estados Unidos, porque en Estados Unidos no la pueden cortar. Yuca shidígera también está en Estados Unidos, por las poblaciones de Estados Unidos no las pueden tocar. Entonces tocan las de aquí y exportan todo lo que producen con estas pues, a Estados Unidos. Sí.
y no me haya tocado ver aquí en Chihuahua. Aquí en Chihuahua hay algunas yucas, como usted lo mencionó, Sí. pero me ha tocado ver que sobre todo los ganaderos, lo que hacen es que tumban la inflorescencia Sí. cuando hay condiciones de sequía severa. Cuando no es así, no la utilizan, solamente para esos fines, para alimentar el ganado. Gracias. Sí, con mucho gusto. Aquí también usan mucho las infrutescencias para el ganado, pero ahí es donde se están llevando todas las polillas. Entonces están afectando toda la demografía de los polinizadores y de los parasitoides asociados a los polinizadores. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Porque yo sí tengo, Adelante. Hola, Sergio, sí. Sí, adelante. Muchas gracias, María Clara, por tu presentación. Un gusto verte. Bueno, yo tengo varias preguntas. Esperaré no monopolizar las preguntas, pero a ver. Una, bueno, primero te felicito porque sí es una historia bastante compleja que están tratando de abordar desde diferentes puntos para contar justo la historia de la forma más completa posible. Entonces, bueno, también la primera pregunta es, no sé si es algo que me perdí, o si pudieras explicarme un poquito mejor en el sentido de, bueno, si este híbrido, estas poblaciones híbridas son o no fértiles, entiendo que sí. ¿Sí? Y entonces, digamos, bajo este concepto biológico de especie, eso no sería suficiente ya para decir que es una especie. Y lo otro es también, y digamos, las especies origen, si entre ellas mencionabas que, pues digamos, que no hay barreras como no han habido como barreras tan fuertes para separarlas. No. ¿Cuál fue, digamos, el criterio para definirlas como especies diferentes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, sí me gustaría que nos platicaras mejor cómo se estudia esta parte de la polinización, o sea, realmente qué datos tomaron, o sea, cómo haces, digamos, si eres un novato y quieres empezar a ver qué bichito poliniza otro y hacer experimentos para ver qué tan eficiente es ese polinizador, pues si me pudieras platicar un poquito más de eso. Listo, Angelita. Gracias. Con gusto. Voy a empezar por la primera que tiene que ver con el concepto de especie. Miren, chicos, hay como 22 conceptos distintos de especie y el concepto biológico es el que menos podemos usar cuando hablamos de plantas, porque el concepto biológico es aquel que dice que si dos organismos se reproducen son especies, pero yo tengo ejemplos y en plantas hay muchísimos de especies que son distintas y que se reproducen. Pero hay cuestiones genómicas que mantienen a esas especies como entidades independientes, pero ellas se reproducen. Los encinos son un grupo donde esto ocurre todo el tiempo. O sea, barreras reproductivas en muchos grupos no existen y esto ocurre la reproducción. Hay un concepto que es el concepto filogenético de especie, que es el que dice que si son grupos que han evolucionado independientemente, entonces lo podemos llamar especies distintas, pero ahí no importa si se reproducen o no. En plantas, en general, el concepto filogenético es el más aplicado. ¿Por qué? Porque ocurren estos eventos de hibridización. Entonces ahí tú dirías, no, entonces esto no son dos especies distintas, esto es lo mismo porque se está reproduciendo. Pero a ver, o sea, si tú te vas a la historia evolutiva de estas plantas, ¿a dónde están geográficamente distribuidas, ecológicamente distribuidas, con quién interactúan? Te das cuenta que son independientes. O sea, hay ejemplos de yucas que tienen polinizadores distintos y esos polinizadores distintos a la hora que se equivocan y mueven polen entre las especies, generan híbridos. Entonces, las barreras reproductivas en plantas, digamos que no son muy usadas para decir si una especie es especie o no. Tiene más que ver con otras partes de lo que es la especie, de que tenga una historia independiente. Entonces sí, forman híbridos, pero sí son especies distintas, morfológicamente distintas, como vimos, también climáticamente están ocurriendo en ambientes muy diferentes. A la hora que tú las pones juntas, pueden hibridizar. Pero si tú vas a estudiar la ecología de cada una de esas especies, es una ecología muy distinta a la de una y la de otra. Entonces, hoy están distribuidas alopátricamente, es decir, unas están en el centro, otras están al sur. ¿Qué criterio usaron para separarlas? Únicamente el morfológico.
sea, Lenz en el 98 dijo, estas poblaciones del sur de la península que están en un ambiente distinto porque están en una selva baja caducifolia, a diferencia de las del centro que están en desierto. Morfológicamente son distintas, ambientalmente ocurren en un área distinta. Ah, pues yo les voy a poner Yucca capensis. Y luego llegamos nosotros y recogimos ya información de toda el área de distribución de las dos especies y nos dimos cuenta que sí son distintas climáticamente y morfológicamente y además genéticamente tienen componentes diferentes. Pero si tú le das chance en la historia de juntarse como les ocurrió a ellas hace 120.000 años, pues el polinizador mueve el polen y genera individuos híbridos que se establecen y que crecen. Esas poblaciones han estado ahí creciendo y se reproducen y tú vas a verlas y capturas adentro de los frutos, capturas polillas de la misma especie que la de los parentales, que probablemente son unas poblaciones que ya nada más están ahí en las poblaciones híbridas. Entonces sí, doctora Camargo, lamentablemente las barreras reproductivas no se pueden usar mucho para decir en plantas si son o no especies distintas. Cuesta un poco porque uno está muy acostumbrado al concepto biológico, ¿no? Que si se reproducen sí son y si no se reproducen no son. No, cuando yo empecé a estudiar plantas me di cuenta que había muchas cosas que había aprendido que no es que estuvieran mal, pero no podía ser tan radical de decir que no, entonces no. Pues sí. Y con relación a la polinización, fíjate que nosotros no hemos hecho estudios de polinización per se, no hemos ido a tapar las inflorescencias, a ver quién llega y quién no. No hemos hecho eso. Eso lo tenemos que hacer, es el pendiente que tenemos. Hemos hecho estudios, por ejemplo, de número de semillas que hay por fruto, cuántas semillas son consumidas por la larva. Eso tiene que ver con la estabilidad de la interacción, ¿sí? O sea, esta interacción se mantiene porque menos del 10% de las semillas son consumidas por la larva. Y porque está súper interesante, flores que tienen más de 5 larvas se abortan. Es decir, no se forma el fruto porque simplemente no va a ser viable y no va a producir suficientes semillas. Entonces, a lo largo del tiempo evolutivo, esta planta tiene estrategias de aborción de flores que tienen muchísimos eventos de ovoposición. Entonces, de esta manera se mantiene que haya pocos eventos de ovoposición, donde se asegure la polinización, donde se mantengan las poblaciones de polillas, pero si hay muchísima oposición, mejor abortamos esa flor porque a lo largo del tiempo evolutivo no va a ser eficiente, porque vas a estar comiéndote muchas más semillas de las que vas a dejar para que se formen las nuevas poblaciones de plantas. Entonces yo no he hecho estudios así de polinización en campo, pero sí sé que se hacen con mallas que se cubren las inflorescencias, se esperan tanto tiempo a que se produzcan los frutos, de esa manera como que aíslas los posibles polinizadores. A veces te encuentras con frutos que no tienen larvas adentro, entonces uno diría, ¿será que hubo alguien más que polinizó? No. A veces el evento de ovoposición falla y eso es lo que hace que se forme el fruto porque poliniza, pero no dejó la larva o se muere la larvita muy pequeña. Si hay estudios, hay investigadores que se han clavado muchísimo y han hecho estudios súper finos de estos procesos de formación de frutos y de eficiencia de la interacción. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo agregar una tercera? Era sobre estas especies de yuca que mencionas en Chihuahua. ¿Hay estudios similares o, digamos, de algún tipo No, ecológico y evolutivo? No, anímense, están preciosas. No, o sea, no hay nada de estudios sobre yuca. No puede ser que una colombiana tenga que llegar a la península de Baja California a estudiar una de las plantas más maravillosas con una de las interacciones más padres, como dicen ustedes. ¿Qué es esto? O sea, anímense. Hay muchísimas especies de yucas y ustedes están en una área donde hay una diversidad grandísima. O sea, para muchas de estas especies ni siquiera está descrito el polinizador. O sea, arranquen estudios y aquí hacemos colaboraciones porque a mí me encanta esto. Yo me quiero empezar a mover de la península a otras áreas. Aquí nada más hay 3 especies. Ustedes tienen muchas más que nosotros. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y de estas especies, miren,
Hay un único trabajo de yucas de México que se los pongo aquí abajo, que fue hecho por 2 botánicos en 1980, porque yo quería mostrarles a ustedes las especies de yucas que hay en su región, y lo único que encontré de fuente de información fue este estudio, que está precioso, es un libro, pero del 1980 a 2020, en esos 30 años, ha habido un montón de cambios taxonómicos, de fuentes de información que nos pueden permitir reevaluar taxonómicamente muchas especies. Entonces, no, está todo por hacer. Ah, ánimo. Gracias, doctora. Le vamos a tomar la palabra. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Okay. Lo que no me gusta de cuando me toca moderar es que yo tengo que esperarme hasta el final para hacer las preguntas y ya me estoy quemando por preguntar. Muy interesante, doctora, la conferencia. La felicito, la felicitamos por su trabajo. Mi pregunta va en el sentido de lo que mencionaba de los polinizadores. Primero preguntarle si las inflorescencias dan una recompensa en cuanto al néctar. ¿Producen néctar? No. No, ok. La recompensa es que van a criar a las larvas. Esa es la recompensa para la polilla. La recompensa es el lugar donde la larva se va a criar porque se va a alimentar de las semillas, pero no hay un néctar de recompensa para el visitante. Ok, entonces ya la segunda pregunta ya no tiene sentido, pero lo que le iba a preguntar era si los murciélagos, ahorita platicábamos de los murciélagos, si los murciélagos son los murciélagos polinizadores, interactúan con la especie, porque ahorita usted mencionaba que la hipótesis que tenían de que la polilla era la que llevaba el polen a la otra especie. Entonces, cuando encontraron que únicamente se desplazaban a 40 metros, yo luego pensé, dije, quizás los murciélagos sí podrían cumplir esa función de transportar el polen desde un sitio hasta el otro por la movilidad que tienen. Pero si no tienen esa recompensa, entonces sería difícil, ¿no? No hay recompensa, y la polinización es únicamente por teguetículas. Sí, es solamente... Y nada más ocurrió cuando pudieron coexistir en la misma área y el polen se pudo mover a esa corta distancia. Qué interesante. Pues sí, lo que sí sé es que hay una especie de murciélago, por ejemplo, que redescubrieron, que habían determinado extinta, y la redescubrieron porque se usa, ya ven que cuando las yucas van envejeciendo, las flores viejas, las hojas viejas van forrando como el tronco, ¿no? De aquellas especies que tienen tronco. Pues reencontraron a este murciélago, que ahorita no me acuerdo cuál era el nombre, pero es un murciélago súper chiquito del altiplano mexicano, que usa esas hojas viejas, ahí se refugia. Y ahí lo reencontraron. O sea, cuando les digo que estas plantas sirven de refugio, es porque de verdad esas estructuras que forman, ahí se meten un montón de vertebrados también y pues sirven de casita. Pues interesante, doctora. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, si no es así, doctora, pues a nombre del director de la Facultad de Zootecnia, el doctor Carlos Ortega Ochoa, le damos las gracias por esta conferencia tan interesante que nos compartió, y pues la felicitamos por su trabajo y estaremos pronto enviándole un reconocimiento por parte de la universidad. Y también aprovecho para agradecer a la doctora Ángela, que fue quien nos contactó con usted, ¿verdad? Y nos hizo el favor de hacer pues la gestión para que usted compartiera esta conferencia. Gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes, me da mucho gusto verlos. Claro, y le tomamos la palabra, doctora, para trabajar cuando puede acompañarnos. Chihuahua es su casa. Allá voy un día. Mil gracias. Vale, nos vemos, hasta luego. Bueno, ¿cómo cuelgo? Oh, no sé cómo hacerle. Bye, María Clara. Chao, Angelita, mil gracias, querida.